bienvenidas y bienvenidos a este culto, hoy domingo 30 de mayo de 2021. Hoy celebramos el Día de la Trinidad. Las Escrituras en Génesis nos enseñan la acción creadora de Dios como Padre. En el Nuevo Testamento encontramos la acción redentora de Jesucristo, el Hijo. Después de la fiesta de Pentecostés, el Evangelio destaca la acción del Espíritu Santo como impulsor de la misión de la Iglesia. El Salmo 29 nos invita a alabar el glorioso nombre del Señor. Nos dice que toda la creación alaba su poder y la gloria del Señor. La voz del Señor resuena sobre el mar y manda los truenos. Hace temblar los montes del Líbano y Sirión. Los hace saltar como toros y becerros. La voz del Señor hace temblar al desierto. En su templo todos le rinden honor. El Señor gobierna cual Rey eterno. El Señor da fuerzas a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Amén. Leemos Romanos 8, del 12 al 17. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la inclinación de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte de la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Hoy celebramos el Día de la Trinidad. Y el domingo pasado, día de Pentecostés, dijimos que era la fiesta del Espíritu. Cuando hablamos de Trinidad, hablamos del Espíritu. Y por supuesto, es la fortaleza para la misión de la Iglesia. Hoy vamos a basar nuestro mensaje y reflexión en Romanos 8, 12 al 17. Y he titulado el mensaje, Vivir en el Espíritu. Pablo le escribe a la comunidad cristiana en Roma, con el propósito de darles a entender la fe cristiana, pero en un sentido práctico. Cuando una persona cree en Jesucristo, necesita saber cómo va a vivir esa fe en la práctica, en la cotidianidad. Esa es la intención del apóstol Pablo. El tema de esta carta y de estos primeros capítulos es netamente doctrinal. Enseña que el ser humano vive bajo el poder del pecado. Recordemos aquel texto también de Pablo. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El ser humano, bajo el pecado, necesita de la salvación de Jesús y por lo tanto creer a través de la acción del Espíritu Santo. El creyente ya ha sido liberado
Esto es importante entenderlo y asimilarlo. El creyente ya ha sido liberado y una vez se encuentra creyentes con muchos miedos, complejos y culpas. No hay nada más bello que sentir la libertad en Jesús y en el Espíritu. Esta libertad nos permite lograr la reconciliación con Dios, la comunión con Dios, con nosotros mismos, con nuestros semejantes, con la naturaleza. El creyente libre en el Espíritu vive bajo el poder y la dirección de ese Espíritu. Y entonces viene un tema que podemos tocar en otro momento, en otro mensaje, los dones. Aquí solamente podemos resaltar el amor, la paz, el servicio y la vida comunitaria. Pablo presenta su enseñanza con unos contrastes muy propios de la filosofía griega. Carne, espíritu, muerte, vida. Vivir egoístamente solamente para responder a nuestros intereses o necesidades humanas y materiales es vivir en la carne, pero ese vivir en la carne nos lleva a la muerte. Hoy muchas personas dedican mucho tiempo a su cuidado físico y hacen de los gimnasios templos, a la nutrición, dedican mucho tiempo al trabajo, a enriquecerse, aunque tengan que abusar de otros. Vivir en el Espíritu, sin descuidar el cuerpo, por supuesto, y la vida comunitaria, es aquel que se preocupa por las cosas de Dios y vivir según los preceptos de Dios. Romanos 8, 12 al 17 nos presenta pautas muy concretas sobre cómo vivir la fe cristiana. El primero de ellos es que los creyentes somos guiados por el Espíritu. Y como trasfondo en el pensamiento de Pablo está la experiencia de Israel en Egipto y en el desierto. Así como Israel en el desierto tenía una nube que lo guiaba en el día y una columna de fuego que lo guiaba en la noche. Esa nube y esa columna de fuego representaban y les permitía vivenciar la presencia de Dios. De la misma manera, dice Pablo, nosotros somos guiados por el Espíritu. Y esa es parte de la madurez espiritual. Sentir, vivir y experimentar el fuego del Espíritu, su orientación en nuestras vidas. En segundo lugar, dice que el creyente en Cristo ya no es un esclavo, no vive en servidumbre. El pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto y la esclavitud promueve el miedo. Nosotros somos libres del pecado, libres del temor, libres de la muerte, porque hay garantía de vida eterna. Aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se ve cómo los judíos, muchos de ellos vivían con temor y angustia ante el cumplimiento fanático de la ley. Jesús criticó a los fariseos cuando les decía: ustedes que ponen cargas sobre los demás, exigencias de la ley que ustedes mismos no pueden cumplir, porque la ley no los liberaba, sino que los esclavizaba al ser entendida en forma equivocada. Muchas veces hoy encontramos personas también que, aunque sean creyentes, otros ponen cargas muy pesadas por el fanatismo, por la rigurosidad. Entonces también, contradictoriamente, viven en temor y angustia. Nosotros queremos vivir en libertad. En tercer lugar, dice Pablo que somos hijos por adopción. Dios nos ha adoptado como sus hijos y solamente se adopta por amor. Pensemos que una persona va por la calle, ve a un muchacho en condición de calle, abandonado, sucio, mal alimentado, y le pregunta: mira muchacho, ¿tú quieres que yo te adopte como hijo? Este muchacho, seguramente con duda y temor, va a decir: sí, yo quiero que usted me adopte, yo quiero ser su hijo. Bueno,
yo te voy a llevar a mi casa, vas a ser parte de mi familia. Voy a que te des un baño, te cambiamos la ropa y buscamos a través de la ley que nos den el documento de que tú eres hijo adoptivo mío. Ese hijo adquiere derechos, es heredero también de los bienes que tiene ese hombre junto con su familia. Pasa a ser parte de la familia, de tal manera que adquiere derechos, pero también adquiere deberes. Tiene que someterse a ese padre, a esa madre, a convivir en familia, a respetar las reglas de ese hogar, para que pueda haber una sana convivencia. Hijos adoptivos con derechos, pero también con deberes. Cuando Dios nos adopta, nos hace parte de esa familia. Hay una frase que usa mucho la Iglesia Católica al referirse a Jesús y es: Jesús nuestro hermano mayor. Viene de aquí, porque dice Pablo que somos coherederos con Jesús. Está el Padre, está el Hijo Jesús y nosotros somos coherederos, hermanos de Jesús en este sentido, dentro de esa familia espiritual. Y un elemento importante de esa adopción que Pablo lo toca aquí en este pasaje es que podemos llamar Padre al Creador. No se acostumbraba o no se quería usar el nombre de Dios para no usarlo en vano. Entonces aquí lo llama Padre. Y esta palabra Padre, dice algunos comentaristas, que está expresada de tal manera que es informal, que denota intimidad, confianza, pero también respeto. Padre, papi, papito, es la forma de relacionarse con ese Dios que nos ha adoptado. Nuestros deberes nos llevan a una nueva vida, a tomar nuevas decisiones, un nuevo carácter. Vivir como hijos de Dios, guiados por el Espíritu. Exige de nosotros buenas obras que glorifiquen a Dios. Es tanta la afinidad y la relación y la comunión con el Padre, con Jesucristo, que aún, dice Pablo, debemos estar dispuestos a dar la vida de ser necesario. No buscamos el sacrificio, no buscamos la muerte, pero es una entrega total hasta el extremo de dar la vida si es necesario. Pablo nos invita a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a permitir que ese poder ilumine nuestras vidas, nos guíe y nos lleve siempre por el buen camino. Dios nos bendiga. Tal fue su amor que dio
Les invito a estar en oración. Padre amado, gracias porque en este culto hemos podido escuchar tu palabra, leída, cantada, proclamada. Gracias porque hemos podido sentir la fuerza de tu Espíritu que nos enseña que somos libres del pecado y la garantía de nuestra salvación y vida eterna. Gracias porque podemos vivir sin temor, sin angustia, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que nosotros somos tus hijos, tus hijas. Y también, Señor, disfrutar de esa libertad para seguirte y para servirte. Señor, escucha nuestras peticiones, tú las conoces. Tú sabes cuál es la necesidad de cada persona que escucha este servicio. Te pedimos por las necesidades de cada familia, de cada país, de la humanidad, de la naturaleza. Por favor, Señor, derrama de tu Espíritu de tal manera que tu reino crezca y que tú, Señor, puedas instaurar ese reino en forma definitiva. Pedimos que tu amor y tu gracia sea con todos nosotros, con todo el pueblo de Dios, con la humanidad y la creación entera. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.